Bienvenidos a Mitotes Místicos en un nuevo episodio. Yo soy Kadesh. Yo soy Leo. Y el día de hoy les traemos un tema bien interesante. Les queremos platicar sobre Matrix, pero Matrix de otra manera. Más en la parte de práctica de la información que se encuentra ahí, porque en muchas partes podemos encontrar que nos hablan de Matrix, que nos dicen que sí, que vivimos una Matrix que se acerca mucho a nuestra realidad, pero de manera práctica no le dan un sentido verdadero. Entonces, nuestra idea al día de hoy es poder desentrañar un poquito de la información y la simbología que se encuentra en Matrix y basarlo a la forma práctica, ¿no? De para qué nos sirve entender que vivimos una Matrix. Y Leo, iniciamos. ¿Qué es la Matrix, güey? Mira, para empezar hay que explicar un poco acerca de las películas, ¿no? Estas películas que fueron hechas por las hermanas Wachowskis, que en aquel entonces eran hermanos Wachowskis. Son un par de gemelos directores que escribieron la película, ¿no? Entonces, ellos hicieron esta película queriendo dar un mensaje filosófico y la llenaron de cuestiones mitológicas y simbología mitológica para poder transmitir un mensaje muy, muy, muy profundo acerca de qué es la Matrix. La Matrix en general es la realidad en que vivimos, pero entendido desde el punto de vista, yéndonos ahora sí que a los hindús y a los budistas, de que la realidad en que vivimos es una ilusión. Ok. Entonces, todas estas personas que se han dedicado a meditar y que se han dedicado a buscar qué es la verdad y realmente cómo es el mundo donde vivimos, se dieron cuenta al final que la realidad en la que vivimos es una ilusión que está siendo creada y co-creada por todos los seres humanos en el momento, ¿no? Que es lo que se conoce como el inconsciente colectivo. Entonces, eso básicamente sería la Matrix transportada a los películas. Sí, es una buena síntesis de lo que es una Matrix tal cual en la película. Y a partir de la Matrix, que yo creo que a través del programa vamos a ir desentrañando un poquito más que es la Matrix de verdad. El ingrediente principal de esa película es Neo, que era su seudónimo como hacker, ¿no? Bueno, Neo viene de la palabra nuevo y pues aquí es un claro ejemplo del viaje del héroe a través de esta historia, ya de una manera moderna y que no les mencionamos, pero esto va a ser una serie acerca de la mitología de la nueva era, cómo siguen plasmados esos símbolos y esos arquetipos que han estado desde Grecia y mucho antes, yo creo, siempre han existido arquetipos que nos marcan nuestros viajes internos y es un claro ejemplo de cómo está planteado este viaje del héroe a través de Neo, ¿no? Neo cómo lo vive a través de todo lo que le pasa y todas las partes que viven las películas. Sí, Neo también es un anagrama de One, y es el elegido, ¿no? De One. Siempre en la película están diciendo, tú eres el elegido, tú eres de One, el elegido. Pero aparte de eso, también está la cuestión que tú dices, es nuevo, quiere decir, la palabra quiere decir nuevo, ¿no? Y eso habla del viaje iniciático que tiene él, que es nuevo en el conocimiento, que apenas está adentrando a descubrir cuál es la verdad de las cosas, que él todavía no la conoce, ¿no? Él está atrapado en una realidad eh, que el vato va a trabajar todos los días, sale, hace sus cosas, que se dedica también a hacer, o sea, trabaja en la mañana en una empresa y en la tarde es hacker y hace sus programas y luego los vende y está atrapado en esta vida que él no le haya mucho sentido, ¿no? Él está como en un estado somnoliento y tiene que salir de ese estado, ¿no? Y eso ahí empieza la película. Hablando de arquetipos, para mí sería como el arquetipo del loco, ¿no? Okay. El loco que va caminando derecho, pero está cegado y no sabe ni a dónde va, ¿no? Sí, 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 sí. A mí fíjate que este programa me gustó mucho porque, porque Neo, pues yo creo que cuando ya lo empiezas a estudiar de una manera más profunda, pues ya te identificas, porque siempre hay que tratar de quitarle la parte muy mística a las cosas y bajarlas a la realidad. Entonces, si nos quedamos con la parte mística y te dicen que Jacob Greenberg y todo eso, que tiene mucha razón en la teoría sintérgica, como lo plantea él, eh, pero no te dicen pues, qué es la Matrix. Ahorita actualmente en la primera fase, ¿no? Ahorita vamos a hablar de la fase principal, no nos vamos a meter a un tema tal vez después, yo creo que hasta que abordemos la película 4 una parte más esotérica de lo que es una Matrix ya dimensional, ¿no? De cómo estamos divididos. Pero ahorita es simplemente una persona
que tú lo dijiste, está somnolienta. ¿Y cuántas veces no hemos estado somnolientos nosotros, repitiendo patrones? Él en la película, al inicio, entre que empieza a contactar con Morfeo a través de la computadora y pasa lo del conejo blanco, él está somnoliento y se nota en la película, sabe que siente que algo no está bien, se siente somnoliento y esa somnolencia la podemos interpretar y recuerden que siempre es desde nuestra opinión, como esa parte en la que estamos repitiendo patrones. Sigo yendo a trabajar, llego a la casa, me hago de cenar, veo la televisión, me duermo temprano, porque mañana tengo que ir a trabajar y hay veces que unos tienen que manejar 1 o 2 horas para llegar a su trabajo. Entonces es una vida que a veces no tiene sentido. Digo, tiene sentido material, pero no tiene un sentido propio, un sentido espiritual. Y en base a nuestra opinión siempre tiene que haber un equilibrio en las dos. Entonces Neo se da cuenta, está en la parte material, pero ya se está dando cuenta que algo no cuadra. Esa somnolencia es el ejemplo de lo mismo, de que estamos repitiendo patrones. Entonces se topa el conejo blanco porque le dan la instrucción a través de la computadora y es cuando empieza a querer despertar, ¿no? Ese conejo blanco es el que lo lleva a decir, ay, güey, entonces sí, esto no estoy soñando, ¿no? Sí hay algo que me está hablando más allá de lo que yo creo, más allá de lo que yo veo. Eso, el conejo blanco, que es bien importante en la cultura europea, que es un símbolo de suerte, que Lewis Carroll lo metió como el guía, también esa parte de la esencia que hace que se prenda algo y te lleva a una búsqueda. ¿Tú cómo lo ves? Sí, mira, el conejo blanco, como tú lo mencionas, lo metieron en la historia de Alicia en el País de las Maravillas. Si tú te acuerdas, por lo menos en la de Disney era un conejo que traía un reloj que iba corriendo y siempre iba diciendo, voy tarde, voy tarde, voy tarde. ¿A dónde vas tarde? No tiene ni idea de dónde va tarde, ¿no? Ajá. Que es como una especie de ego de lo que estamos comentando, de una persona que no sabe ni por qué va tarde, pero va tarde, ¿no? Sí. Y tiene que hacer algo que no sabe ni qué es lo que tiene que hacer, pero lo tiene que hacer y no le interesa nada más, no piensa nada más allá, ¿no? Está viviendo, sí está viviendo en el presente, pero está viviendo pensando que ya va tarde para lo que va a hacer. Entonces es una mezcla rara entre vivir presente y futuro, ¿no? Sí. Entonces aquí la analogía que hacen es cuando Alicia lo sigue, entra en una marriguera y entra al país de las maravillas, ¿no? Entonces cuando uno se empieza a meter muy profundo en las cosas y que las cosas se empiezan a volver completamente raras, pues es la analogía de que te metiste en la marriguera del conejo, ¿no? Sí. Te estás metiendo a cosas que a lo mejor pueden sonar muy difícil de entender, pero pues cuando ya las ves un poco más prácticas dices, no, pues sí está difícil de entender, pero sí tiene sentido, ¿no? O sea, sí va para un lado, sí hay más allá de lo que conocemos y no entendemos, ¿no? Sí. Digo, de manera de ejemplificar, que lo estábamos platicando ahorita, porque sí lo considero un tema complejo. Tiene muchas aristas, cada símbolo que está representado dentro de las películas. Y pues, simple y sencillamente, cada quien le va a dar el significado que quiera, porque va a ser en base a la información que tenemos ahorita, ¿no? Entonces, yo ese conejo lo veo como parte de esa chispa que se prende en Neo, que es el fuego interno, esa chispita que a veces tenemos para hacer cosas que no nos atrevemos, pero ya estamos empezando a escarbarle, ya sea como un buscador, que es parte de la esencia del iniciado, es intrínsecamente buscador, no se queda en un solo lugar, siempre está buscando una verdad, su verdad propia. Ese conejo yo lo veo como eso, ve el conejo y se le prende la chispa y dice, sí voy, de estar dormido, de estar somnoliento y estaba bien dormido. Entonces, lo plantean muy bien, utilizan un símbolo recurrente que ya se había usado en Alicia en el País de las Maravillas, y utilizan un símbolo que ya está arraigado en la cultura del mundo, porque yo tengo muchos recuerdos de las patas de conejo, que no está bien, pero en los 80s, 90s era muy común ver un llavero de pata de conejo, ¿te acuerdas? Sí, yo llegué a tener varios. Sí, era algo común. Obviamente, pues la conciencia avanza y es algo brutal hacer eso, pero sí era un símbolo durante siglos de la suerte. Traer una pata de conejo blanco era un símbolo de suerte. Entonces, vamos en la parte donde él se despierta, se empieza a despertar, se le prende la chispa, va por el conejo, que es la búsqueda, empieza la búsqueda, a lo mejor el primer nivel, y va detrás del conejo. Aquí
empiezan ya a pasar cosas pues que tienen que ver con recursos cinematográficos, que pues tenían que hacer algo entretenido. Esa película de hecho fue una chiripada también, porque ellos andaban buscando hacerla y nadie la quería hacer por el presupuesto que iba a conllevar grabar esa película, ¿no? Entonces, del conejo lo hace que se empiece a preguntar, ¿ok? Y a partir de esa pregunta empieza a encontrar ciertas cosas que es a Trinity y a Morfeo. ¿Cómo empezamos a abordar eso? ¿Cómo te gustaría que, que lo pudiéramos aterrizar? Porque sí está complejo, ya lo platicamos fuera de cámara, y la verdad que es complejo porque cada quien tiene su opinión, y como no hay verdades absolutas, nadie tiene una verdadera verdad. A lo mejor las Wachowski que nos puedan decir, lo puse por esto, ¿no? Pero al fin y al cabo siempre va a ser interpretación propia. Después del conejo, empieza a haber a personas que encienden otro tipo de cosas en él. ¿Qué sigue para Neo después del conejo? Después del conejo es cuando conoce a Trinity, ¿no? Entonces empieza, como tú lo comentas, empieza a conocer a estas personas que en su mundo están catalogados como terroristas. Ajá. O sea, en su mundo, en las noticias, todos dicen ellos son terroristas, llegaron, hicieron este destrozo y no sabemos ni qué es lo que quieren, ¿no? Entonces los empieza a conocer y se empieza a dar cuenta que pues, no va por ahí la cosa, ¿no? Que esa es la realidad que le están vendiendo. Y empieza ahora sí que a empezar a cuestionarse su propia realidad y empieza a ver si la realidad que le están presentando estas personas es la realidad real o la realidad en donde vive es la realidad que él siempre había pensado que era eso, ¿no? Entonces, y esto pues, lo podemos ver como una analogía de la cueva de Platón, ¿no? Que es cuando sale la persona. Para los que no conozcan la analogía de la cueva de Platón, es una cueva donde están tres personas atadas y no se pueden mover y nada más están viendo sombras. Están viendo sombras y ven la sombra de entra poquita luz y ven la sombra de un pájaro, ven la sombra de una persona que pasa fuera de la cueva y todo eso. De repente un día una persona se suelta y sale de la cueva y cuando sale la luz le lastima los ojos. Entonces se regresa corriendo. Se regresa corriendo y se ponen las cadenas. Otro día otra persona sale, pero esta persona sale más lentamente, ya sabe que la otra persona se quemó los ojos. Entonces sale y se va tapando la vista para ir acostumbrándose a la luz. Y cuando ya logra acostumbrarse a la luz, ve el mundo totalmente diferente y se da cuenta de repente de pasar un pájaro, un perro, algo. Y dice, esto es lo que yo vi en la sombra, pero es completamente diferente a lo que yo vi, porque lo que yo vi era nada más la sombra, ¿no? Y se regresa corriendo a decirle a los otros que están ahí de este mundo nuevo. Y como uno ya se había lastimado los ojos y le dijo al otro, los dos lo mandan a volar y dice, no, no es cierto, aquí estamos bien. Y este vato tiene que salir otra vez a hacer su vida en un mundo totalmente nuevo que no conoce, ¿no? Esa es básicamente la analogía de la cueva de Platón, que es básicamente lo mismo que nos está diciendo aquí la película, ¿no? Él empieza a entrar en este mundo nuevo donde conoce a estas personas que le empiezan a abrir la mente ahora sí, ¿no? Y en ese sentido, Trinity se traduce como Trinidad, la Divina Trinidad, que es Jesús, María, José, María y Jesús, o Isis, Osiris, Horus, o todas las culturas tienen su Divina Trinidad. Y a ella la presentan como la Trinidad porque al unirse a Neo, producen algo nuevo, ¿no? Producen algo nuevo y es lo que les permite ese equilibrio entre lo masculino y femenino, producir algo nuevo, y por ahí empieza, ¿no? Y Morfeo viene siendo el guía, que en la mitología griega pues es el dios de los sueños, es el dios del cambio, y empieza a guiarlos y a introducir ideas en su cabeza de qué es lo que va a pasar, aunque él en ese momento no se las crea, ¿no? Sí, sí, sí. Yo antes de llegar a todavía a yo abordar personalmente los símbolos de que es Trinity Morfeo, se los topa, los conoce, dice, ¿qué onda con estos güeyes? Lo hacen que dude de su realidad y lo vuelve a agarrar los agentes de la Matrix y lo vuelven a dormir. ¿Qué hacen? Que crea que es un sueño, ¿no? Hacen que crea que es un sueño, le implantan otro sesgo durísimo, que es, bueno, ahí lo representan como un robotcito, como un parásito en forma de un robot, pero le vuelven a meter otro filtro y dicen, esto es un sueño y no te andes desviando para acá, güey, ¿no? Y esa parte a mí me gusta mucho porque
cuando la ves de manera hollywoodense, quiero ver una película y ves una película, no lo ves así. Pero está interesante que cuando el héroe, planteando el viaje del héroe, de Neo, quiere dar un paso, siempre va a haber algo que lo detiene. Y siempre va a pasar. Va a pasar siempre con alguien que esté muy atado al dogma, ¿no? A las ideas preconcebidas, a cómo son las cosas. Y esa parte es bien interesante porque se muestra de muchas maneras en la película. Pero para darle continuidad, Neo lo vuelven a implantarle un parásito para que crea que fue un sueño y que nada de eso pasó. Pero sigue dudando, ¿no? Sigue dudando diciendo, oye, pero para mí ya no tiene sentido lo otro. ¿Cómo esto fue un sueño si para mí fue tan real, no? Y ahí empiezan a pasar otras cosas. Lo quieren sacar, le quitan el parásito. Y vamos al punto donde lo despiertan en la Matrix, ¿no? Lo despiertan hasta una cápsula llena de agua. Para llegar a ese punto, ganó mucho su búsqueda de la verdad. Para llegar al punto de querer ver algo que no iba a ser tan placentero y tan bonito. Que yo creo que estamos de acuerdo que la verdad no es placentera ni es bonita. Vamos a abordar. Así inicia, pero va mejorando. Entonces, aquí un paréntesis. Antes de que lo despierten, le presentan una decisión. Ah, sí, cierto. Le presentan una decisión y le dicen, mira, ¿quieres conocer el mundo como realmente es? La verdad es que no estás preparado para conocerlo y tiene que ser un salto de fe, ¿no? Uh-huh. Entonces tú tienes que decidir, y le dan 2 pastillas. Dice, si te tomas la azul, te despiertas en tu casa y todo fue un sueño y no pasó nada. Pero si te tomas la roja, entonces, y le dice, entonces vas a conocerle a Marriguera el conejo. Sí. Entonces cuando se toma la pastilla roja, que lo que hace es lo mismo que el parásito, nomás que en una versión más de la Matrix, que es una especie de sensor para saber dónde está. Sí. Entonces le meten ese programa, se pasa al cuerpo y ya con eso pueden saber dónde está la cápsula que se va a abrir, que es de donde él va a salir, ¿no? Pero él no lo sabe en ese momento. Él tiene que hacer un salto de fe y tomarse la pastilla, ¿no? Sí. Entonces ya cuando se la toma es cuando ya despierta. Y está bien interesante cómo podemos plantear. Voy a dar mi opinión y tú después me das la tuya. Esas pastillas están bien interesantes porque yo creo que todos cuando queremos hacer un cambio en nuestra vida, ya de manera personal y abrupta, es decir, yo ya me di cuenta que las cosas no son así. Y siempre lo común, lo general, te va a jalar que te regreses a lo mismo. Y con lo general me refiero es, si tú te juntas con borrachos y quieres dejar de tomar, te van a decir, no hombre, dejaste de tomar, o te van a echar carrilla, o te van a burlar de ti. O te van a decir, tómate un hombre. Sí, y vas a retomar esa parte, o si tú quieres dejar de hacer groserías, si quieres ser mejor persona, para todo siempre va a ser algo que te regrese. Entonces, esa pregunta, después de que él ya sabe que de que ya intuye de una manera muy fuerte que las cosas no son, como las está viendo, es ese salto de fe, es el primer salto de fe de decir, no, yo prevalezco sobre mi cuerpo, yo prevalezco sobre ciertos dogmas, porque ahí sí se van derrotando de una manera bien ejemplificada a través de la película de diferentes niveles. Pero él da un salto de fe donde dice, no, o sea, realmente prefiero perder la paz de lo habitual y dar un salto hacia lo desconocido. Y eso no lo da cualquiera, es algo que da mucho miedo y duele mucho en muchos casos, ¿no? Entonces, se toma la pastilla roja, se despierta en su cápsula, que es algo dolorosísimo, como lo plantean en la película. Van por él y se da cuenta, y eso es algo bien, bien interesante porque a veces ahí lo plantean de una manera bien cruda, pero muy real. Es un cuerpo atrofiado, no se puede mover, no está acostumbrado a la luz. Y a veces así estamos. Estamos tan metidos en el personaje o muy metidos en vicios que ni siquiera sabemos que a nuestro cuerpo le duelen cosas porque lo estamos siempre apagando, ¿no? Entonces, sí son alegorías bien crudas, pero si las vemos de manera superficial o de manera de que es una película, pues no las notas, ¿no? Entonces, sí es algo bien crudo de un viaje de una persona que se está descubriendo y que está dejando de hacer cosas que lo mantienen dopado, lo mantienen dormido. Bueno, eso es mi opinión. Entonces se despierta, se lo llevan a la nave y empiezan a trabajar con él con su cuerpo. De ahí es donde empieza, yo creo que la parte
más compleja, donde empiezan a involucrarse muchos símbolos y ahora sí a tratar de definir qué es la Matrix, qué es la realidad, cuál es la realidad real, porque sigue habiendo filtros dentro de la misma realidad, ¿no? De la realidad donde ya está despierto, ¿no? Porque se vuelve a despertar. Pero, ¿qué pasa después de que Neo toma la decisión? Se despierta, le duele y vuelve a despertar. ¿Cuál es el proceso que Neo sigue a partir de ahí? Sí, como tú lo comentas, despierta y su cuerpo está totalmente atrofiado, ¿no? Y él ni siquiera era consciente de eso, o sea, no se lo imaginaba. Abre los ojos y se me ven los ojos, es que nunca los habías usado. Entonces, eso sí es una analogía ahora sí que del conocerse a sí mismo, ¿no? De la meditación, de que estamos tan enfrascados en nuestros personajes y en lo que tenemos que hacer en el día a día, que ni siquiera somos conscientes de nosotros mismos, ni siquiera somos conscientes de nuestra propia energía, de nuestros propios pensamientos, cabrón. O sea, si tú te vuelves consciente de tus propios pensamientos, te vas a dar cuenta cuando entren pensamientos negativos o entren pensamientos positivos. Y lo importante es darle pie a los pensamientos positivos y dejar los pensamientos negativos de un lado porque ni siquiera son tuyos, cabrón. Sí. Entonces, pero para eso tienes que ser consciente, ¿no? Y ese es el primer paso de ser consciente, de darte cuenta que no estás en la realidad, que es otra realidad, y salir de ella, ¿no? Y ya de ahí lo que empieza a pasar, cuando ya se recupera, le hacen acupuntura, se empieza a acostumbrar a esta nueva realidad donde está viviendo ahora. Lo primero que pasa es que rechaza la realidad. Rechaza la realidad y empieza a vomitar y no entiende lo que está pasando. Y a él le piden una disculpa. Le dicen, lo que pasa es que nosotros nunca despertamos a alguien de tu edad. Uh-huh. Porque ya la realidad está muy... Ellos ya estás tan acostumbrado a la realidad de la Matrix que rechazas. Cuando te das cuenta de la verdad, la rechazas. No puedes con ella. Entonces, pero contigo hicimos una excepción, ¿no? Pero generalmente tomamos gente jóvenes, niños, que pueden aceptar realidades nuevas y diferentes, ¿no? Que esto lo comentaba de hecho Don Juan en sus libros, ¿no? De los niños no tienen el punto de encaje tan fijo, se va fijando con la edad, ¿no? Sí. De hecho, científicamente se ha estudiado que más o menos a los 35 años es cuando tu cuerpo se fija completamente como va a ser siempre. Entonces, obviamente puede variar dependiendo de persona a persona, pero generalmente es a los 35 años donde es aquí tu cuerpo ya terminó de crecer y ya está fijo en la realidad, ¿no? Y es cuando tu punto de encaje ya está completamente sólido y a menos de que sepas moverlo, puedes cambiarlo, ¿no? Ok, ahí sí estoy bien de acuerdo contigo. Se despierta Neo, empieza todo ese proceso que acabas de comentar. Y de aquí voy a tratar de enfocar todo esto a la parte práctica, porque la intención de este programa es que te quede algo que puedas usar, no algo que te haga que te imagines y que, o sí, claro que te imagines, pero que te vayas por un lado muy dogmático de la película. Aquí el chiste es que tú te cuestiones y busques tu verdad, ¿no? Neo se despierta, le empiezan a platicar todo lo que es la realidad material, ahora sí de verdad, no la virtual en la que estuvo viviendo. Y esta realidad virtual y esa realidad material la podemos definir, ya podemos empezar a definir un poco la Matrix porque ya vamos a tocar arquetipos ya específicos. Él se liberó de dogmas duros, de convencionalismos sociales, se liberó del que dirán, se liberó de formas de pensar que no iban con él. Eso es la Matrix de una manera muy general para el punto en el que quiero llegar. Se empieza a liberar se libera de eso y empieza a conocer la siguiente Matrix, que es la real entre comillas, ¿no? Se libera, empieza a ver, le empiezan a decir, puedes lograr esto, que le empiezan a implantar programas con diferentes cosas, Kung Fu y un chorro de artes marciales, le empiezan a enseñar a hacer saltos bien altos, a hacer saltos de fe, que el salto de fe yo creo que es lo que define a Neo. Yo creo que a través del programa lo vamos a ejemplificar bien. Pero se da cuenta que sí realmente estaba viviendo en un mundo de fantasía. Y esa es la Matrix. A veces nosotros estamos en mundos de fantasía bien clavados, donde creemos que
yo soy un hombre católico que se tiene que casar a los tales años, que tiene que tener ciertos trabajos, que tiene que hacer ciertas cosas para encuadrar. Y eso estamos hablando de algo muy bueno, porque hay realidades donde lo habitual es ser una persona que sea muy asidua al alcohol, donde seas violento, donde la forma en la que tú muestras tu fuerza, reafirmas tu hombría, es con violencia y con palabras altisonantes y con diferentes cosas que otras realidades. Hay realidades muy pacíficas. No vamos a dar ejemplos de religiones ahorita, pero hay realidades donde nada más estar encerrado de una manera bien tapada, donde tú vas a creer lo que te dice otra persona y nunca vas a pensar por ti mismo. Aquí el tema es que siempre vamos a tener una voz interna que nos va a decir que las cosas no están tan bien. Y Neo lo que lo lleva a de sufrir de una manera a sufrir de otra, pero la primera iba a sufrir siempre, en la segunda tenía manera de dejar de sufrir. Es quitándose esos dogmas, los dogmas de las cosas son de esta manera, y fue caray, pueden ser de un chorro de maneras. Esta es una y están todas las demás, ¿no? Y se da cuenta de eso. Ahí es donde empieza el verdadero viaje del héroe, cuando ya se da cuenta que, ay, güey, sí se pueden hacer más cosas, no nomás es lo que yo pienso y es lo que yo vivo. Y está bien interesante Trinity, porque esa sí está bien, se me hace el ejemplo más conciso y más duro de Matrix. Pues lo ayuda a equilibrar su parte femenina, lo ayuda a alcanzar un estado más elevado de él mismo, porque al fin y al cabo el viaje es hacia él mismo, aunque esté Trinity ahí, aunque esté Morfeo, aunque vaya con el oráculo, siempre estamos solos en este viaje. Nadie te va a decir cuál es la verdad, nadie te va a guiar hacia un punto donde digas, ay, mira, es que él me dijo y me dio este libro y me llevó a unos estados bien elevados y ahorita soy la persona bien exitosa que siempre he soñado. No, realmente así no va a ser. Neo empieza a agarrar poquito y entender poquito y avanzar a gotitas y empieza a conocer gente y empieza a conocer aspectos de su personalidad real, porque ahora sí ya se siente, ya se ve, ya sabe quién, de perdida dónde está ubicado físicamente, porque antes no sabía. Y cuántas veces no caemos en eso de nos compramos una verdad, para salir es bien complicado. Y pues aquí en la película te lo plantean de una manera pues muy de acción, pasan muchas cosas, pero Neo empieza a conocer ahora sí aspectos de él en otras personas, empieza a espejearse y a través de Trinity empieza a empezar ese equilibrio interno de lo masculino y lo femenino, que no hay manera que estemos completos sin tener un equilibrio masculino y femenino. Y por esto no nos vayamos a los extremos. Es una cosa tan sencilla como aceptar cosas que hemos vivido que no nos han gustado, a lo mejor en la crianza, a lo mejor en relaciones de pareja, pero nosotros siempre tenemos que estar en equilibrio con nosotros y con los demás. Y equilibrio quiere decir, es amarnos a nosotros mismos como amamos a los demás, o mejor dicho al revés, amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Aquí Neo se empieza a aprender a amar, empieza a entender quién es él. Y de Trinity a Morfeo, que en Morfeo a mí se me hace la parte más compleja, de empezar a equilibrar quién es él, porque ese es un trabajo, yo creo que perpetuo. ¿Qué opera Morfeo dentro de Neo? Para ti, Leo. Sí, mira, regresándonos un poquito, cuando él despierta le empiezan a meter estos programas directamente al inconsciente. Sí. Entonces recordemos que el inconsciente no tiene filtros y no detecta qué es verdad o qué es mentira. Entonces le empiezan a meter todos estos programas de Kung Fu, de cómo volar un helicóptero, cómo manejar una motocicleta, todo lo empiezan a meter. Y curiosamente llega Morfeo y le dice, ya sé Kung Fu. Y cuando le dice Kung Fu le dice, a ver, enséñame. Y se ponen a pelear. Y cuando se empiezan a pelear, pues Morfeo le da una golpiza, ¿no? Y conforme van peleando le va explicando cosas. Y lo primero que le explica es, o sea, tú piensas que no te puedes mover más rápido de lo que te mueves. Y luego le dice, tú piensas que estás respirando aire si estás dentro de una computadora. Y el vato está agitado y está respirando porque está cansado y se da cuenta de que, caray, pues
pues es cierto, ¿no? Estoy dentro de una computadora, o sea, estoy dentro de una mini matrix que ellos tienen para hacer ejercicios. Entonces empieza a cambiar su percepción de las cosas, pero aún así no logra entender el... No logra asimilar todo el conocimiento que le implantaron, ¿no? Sí. No lo logra asimilar porque todavía no lo comprende. Sí. Entonces, eso si tú te vas a un nivel práctico nos pasa a todos, ¿no? Que cuando estás en la universidad de repente te tienes que leer un libro completo, lo leíste completo y no sabes ni la mitad de lo que leíste. ¿Por qué? Porque metiste toda esa información, pero no logras comprenderla, ¿no? Tienes que asimilarla, tienes que digerirla, tienes que practicarlo para hacerlo tuyo realmente ese conocimiento. El conocimiento ahí está, pero no lo comprendes, no lo entiendes. Claro. Entonces tienes, a partir de la práctica, tienes que empezar a retomarlo, y a digerirlo y empezar a usarlo, ¿no? Entonces, esa es una analogía muy interesante de cómo nosotros creemos que sabemos cosas que realmente no sabemos, ¿no? O al revés, ¿no? O al revés, creemos que no sabemos cosas que realmente sí sabemos, Sí. porque ahí están. Entonces, poco a poco tienes que ir dándote cuenta de quién eres realmente, cuál es tu verdadero conocimiento, cómo aplicarlo, cómo entenderlo, ¿no? Y qué es lo que empieza a hacer él, de que le dice, tienes que dar este salto de fe. Y dice, sí, sí lo va a hacer, sí lo va a hacer. Y lo hace y cae, ¿no? Porque todavía no se la cree, todavía no lo asimila, todavía no lo hace suyo. Y todo el resto de la película es él tratando de entender realmente cómo es realmente la realidad de la Matrix, como para que él pueda hacer ese tipo de asaltos y pueda hacer ese tipo de movimientos. Y poco a poco lo va desarrollando, ¿no? Entonces, y como tú lo comentas, Trinity pues es la parte femenina, pero recordemos que Trinity no es muy femenina en sí, sino que es una guerrera. Sí. Entonces, ella también es un ser en equilibrio en sí mismo, ¿no? Su lado femenino y masculino están en equilibrio, y el lado femenino y masculino de Neo está buscando ese equilibrio, ¿no? Y no es hasta que logra ese equilibrio que logra dar el siguiente paso y entonces ya se enamoran y se hacen pareja, ¿no? Sí. Pero no es hasta que están listos los dos para dar ese paso que lo dan, ¿no? Sí, sí, sí. Es equilibrar esos dos lados, porque al fin y al cabo no operan juntos, pues sí operan de manera independiente. Hay algo ahí dentro de la parte donde Neo no cree lo suficientemente en él y cae en el salto de fe, que lo podemos platicar de una manera que ahorita se me ocurrió. Que lo he pensado, bueno, lo hemos reflexionado en algunas otras filosofías, pero es bien claro. Neo llega a un punto donde empieza a observar que todo está en él. Y es bien en esa parte donde empieza a dominar el Kung Fu. Bueno, pasa más al final, pero empieza a dar ese salto de fe poco a poco. Y ese salto de fe lo podemos ejemplificar a lo mejor cómo entender que lo que está pasando de manera externa no tiene por qué afectarnos, ¿no? Y tanto no tiene por qué afectarnos que tú puedes modular lo que sientes. O sea, queramos creerlo o no, realmente si el vecino, como ahorita está pasando porque estamos grabando al aire libre, porque quisimos hacer algo diferente, tiene reggaetón con una bocina a todo volumen, que no tenemos nada en contra del reggaetón, es algo ya tocando la cultura popular, o tiene la música que tú quieras, te vas a enojar. Haz lo propio, que lo propio es hablar a la patrulla, y hablar a la patrulla ecológica que está haciendo ruido ambiental, y si van, qué bueno, y si no, tampoco te va a amargar la vida, ¿no? Entonces, esas decisiones que tomamos constantemente de yo no quiero que me duela esto porque realmente no tiene por qué dolerme. Es bronca de esa persona que si me quiere o no me quiere, pues así es. Y cuesta mucho. Y a Neo le cuesta mucho y sí está ejemplificado, pero pasa, ¿no? Sí, le cuesta mucho entender que él es el héroe de su propia historia, ¿no? Porque llega Morfeo y le empieza a decir, tú eres el héroe y tú vas a hacer esto y vas a poder hacer esto, y él no se ve capaz de hacerlo, ¿no? No entiende realmente está esta persona diciéndome, yo puedo hacer esto, pero yo no me veo capaz de hacerlo, ¿no? Y no es hasta que lo empieza a hacer poco a poco que se da cuenta que realmente sí era capaz. Pero es esa cuestión, es la cuestión de decidir, o sea, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ser consciente de mis acciones y entonces me voy a meter de lleno en hacer lo que tengo que hacer. Y cuando te metes de lleno en hacer lo que tienes que hacer es cuando logras dar ese salto, ¿no? Sí. Sí, sí, sí.
ese salto que ahorita producción nos está ejemplificando muy bonito, ¿no? Porque ese salto es creer en ti. Creer en ti en lo que tú te dices, porque creemos que tenemos que tener una línea de estudio y ciertas maneras de vivir para que las cosas nos salgan de una manera u de otra, ¿no? Pero la verdad es que no. Todo se trata de creer en ti y tener la información suficiente para hacer las cosas que quieres hacer. Neo lo va viviendo a través de eso, ¿no? Y aquí ahora sí ya empieza a mostrársele a Neo todo el conjunto simbólico del viaje del héroe. Digo, faltan cosas, a mi parecer, pero sí se ejemplifica muy bien y de manera muy dura. Llega a Zion, o sea, es como una primer, lo ven como si fuera una primer civilización, que han sido despertados a través de otro Neo, de otro iniciado. Y ya tienen una cultura medio avanzadona, ya medio, pues no cyberpunk, no sé cómo definirlo, pero sí viven en unas cavernas y conviviendo con cierta parte tecnológica. Llega ahí, empieza a avanzar la historia y pasa algo bien interesante que es Neo llega a Zion, empieza a tener ya relación con Trinity, que empieza a haber un poquito a poquito un equilibrio a través de las películas, porque eso sí pasa a través de las 3 películas, ¿no? Un equilibrio con su energía femenina. Morfeo siempre cree en él. Y ahora sí, Morfeo, ¿quién es? ¿Quién es en nosotros mismos? Bueno, para mí Morfeo es el subconsciente, ¿no? O el inconsciente. Pero esa es la manera en que yo lo veo, ¿no? Es la manera en que yo lo percibo. Y como te comentaba, a Neo le empiezan a meter todos estos programas que entran en el consciente directamente y está la información. Y Morfeo siempre está diciendo, tú eres esto, tú eres esto, tú eres esto, nomás que él no se lo cree, ¿no? Pero le está metiendo la semilla, le está metiendo la información ahí. Y esa es en el momento en que la cree cuando realmente logra despertar. Entonces ese es como que su chamba es despertarlo y le empieza a decir y a decir y a decir, aunque él no se lo crea. Y aunque él no se lo crea, él sí cree en él. Sí. Y es precisamente porque él sí cree en él que él empieza a creer en sí mismo. ¿Sabes qué? No, perdón, dale. Sí, porque es precisamente cuando capturan a Morfeo y se lo llevan, que dice, lo tengo que rescatar. O sea, y no me importa nada, lo tengo que rescatar. Oye, pero te van a matar y no me importa, él me salvó, yo lo tengo que salvar. ¿Seré yo o no seré el héroe? No importa, lo tengo que salvar. Y es precisamente en ese momento cuando empieza a pelear que logra despertar, ¿no? Está interesante porque siempre que platicamos de este tipo de temas, pues no queda en la plática, la reflexión va siempre más allá. Y Neo cuando empieza a convivir más con Morfeo y le empieza a decir la profecía, pues es cierto, lo platicamos antes, es una especie de dogma, ¿no? Es una especie de creencia bien arraigada, pero es diferente a la que él tenía, ¿no? Entonces, agarrarse, a veces nos pasa así, cuando uno empieza un camino donde se está conociendo más de cada vez de una manera más profunda, cuando después de ese dolor de cómo él despierta, que se da cuenta, y despertar es eso, darte cuenta que tu realidad no es un rollo más místico ni más que unos y que otros, es darte cuenta que lo que estás haciendo no es lo que quieres, y así de sencillo, y que las cosas no, que como están no te gustan, no va más allá, ese es un despertar de conciencia, digo, muy simplificado. Sí, es darte cuenta que te han estado metiendo programas, así igual que lo hace Morfeo, te han estado metiendo programas, te han estado diciendo tienes que hacer esto, tienes que levantarte, tienes que ir a trabajar, tienes que hacer todo esto, pero realmente no va contigo, no va con, ahora sí que con tu intuición o con tu yo superior lo que estás haciendo, porque es algo que alguien más te dijo que tenías que hacer. Claro. Entonces si no nace de ti, te das cuenta que es algo que no están haciendo de ti, dices, bueno, ¿y por qué lo estoy haciendo si ni siquiera nace de mí, ¿no? Y empiezas a buscar hacer las cosas que nacen de ti, a hacer lo que te hace feliz. Si tú siempre soñaste con ser cantante, pues empieza a cantar, cabrón, ¿no? Si quieres tocar el piano, empieza a tocar el piano, empieza a hacer las cosas que te hagan feliz a ti, que vayan contigo. Obviamente siguiendo, respetando a todos los demás, no lastimando a nadie, o sea, pero sí empieza a hacer lo que a ti te hace feliz, y ese es el despertar primero de la conciencia, ¿no? Es darte cuenta que te han estado dogmatizando y que a lo mejor algunos dogmas son buenos y otros son malos, pero darte cuenta de cuáles van contigo y cuáles no van contigo y desechar lo que no va contigo, ¿no? Claro.
Sí, así. No lo puedo ejemplificar mejor. Creo que diste en el clavo en esa parte. Eso es lo que pasa. Ese es el despertar de Neo de manera práctica en la vida real, ¿no? En nuestra vida real. Pasa que Neo empieza a convivir con las ideas de Morfeo después de haber despertado y agarra una muleta. Y la muleta es la idea que él es el elegido. El elegido para cambiar todo el desequilibrio que hay ahorita entre máquinas y humanos, ¿no? Así de sencillo, pero ejemplificado, pues es como lo dices tú, es ir dándote cuenta que pues, las cosas no son como te las plantearon. Y eso te das cuenta solito. No hay manera de que nadie te lo haga saber, porque dentro de nuestro libre albedrío tenemos la capacidad de decidir. Y luego Neo empieza a decidir, mira, ya te metí a la película acá. Neo empieza a decidir que la verdad de él es la de Morfeo. Y se empieza a creer esa idea. Curiosamente, yo lo veo también como una parte instintiva, una parte de la fe, porque desde que nace hasta que, desde que lo plantean en la película, desde que aparece Morfeo en la película hasta que muere, sabe que Neo es el iniciado. Sabe que Neo es el que va a cambiar todo el paradigma de la realidad de Zion, ¿no? Y a veces ese salto de fe a veces va acompañado de ciertos dogmas que, como lo acabo de mencionar, es la muleta del elegido, y nos equivocamos. Nos equivocamos porque volvemos a caer en lo mismo, ¿no? Y de hecho, volvemos a caer en lo mismo a veces, y a veces nos damos cuenta que la vida es una espiral que se está repitiendo, pero se está repitiendo y va avanzando poco a poco, ¿no? O sea, no es un círculo perfecto donde nomás estás dando vuelta en 360 grados, sino que es una espiral y poco a poco va subiendo. Entonces, ahí en esa cuestión, cuando ya avanzamos a las siguientes películas, es muy interesante que Neo descubre que él era parte de un dogma, de hecho. O sea, él despierta como el elegido, se vuelve el elegido, empieza a hacer todo, pero resulta que es un sistema de control que se creó en la propia Matrix, creado por el diseñador de los diseñadores de la Matrix, perdón, que en este caso los arquetipos pues son el emperador y la emperatriz, yo creo, ¿no? Que es el arquitecto y la pitonisa, o el oráculo. Entonces, estos se da cuenta de que era un sistema de control dentro de la misma Matrix para controlar a los humanos, porque hay humanos que se dan cuenta que esa realidad no es su realidad y quieren salir. Entonces crean una realidad superior para seguir controlando todo. Sí. Y le dicen, ¿tú crees que es la primera vez que destruimos Zion? O sea, esta es como la sexta. O sea, y estamos repitiendo el mismo proceso, dejamos unos cuantos elegidos, te quedas tú, sigues sacando a la gente que se quiera salir, y al rato si se pasan de esta raya, los volvemos a destruir, y así estamos constantemente, ¿no? Sí. Pero al final de cuentas, como es una espiral, también la Matrix está destinada a ser destruida, ¿no? Sí. Entonces cuando entra Neo y no solo es el salvador de su gente, sino se vuelve el salvador también de las máquinas. Claro. Porque acordémonos que hay un agente Smith que se vuelve un virus y infecta toda la Matrix. Uh-huh. Entonces él es se vuelve como el antivirus, ¿no? Como la vacuna para poder liberarlo. Sí, claro. Está bien interesante eso, porque lo interesante es que Neo cuando empieza a adoptar la creencia de Morfeo, empieza a agarrar mucha seguridad en sí mismo. Y esa misma parte lo hace que no sea tan fuerte, como no llega a su momento más alto, porque sigue agarrado de una creencia, ¿no? Y a través de la película se presentan los agentes, que los agentes para nosotros sí es el ego, y todas las herramientas que tiene el ego, ¿no? Porque empieza a regresar a la Matrix, a empezar a hacer cosas que en la película pues tiene un sentido también igual cinematográfico, y cada vez que están en un propósito bien importante, se les aparecen los agentes y tratan de entorpecer el trabajo que están haciendo los despiertos, ¿no? Y si lo vemos en la vida real, así es. Y es un equilibrio constante. Realmente, y en mi opinión, así debe ser y así va a seguir siendo durante muchos siglos. Por eso existen las religiones, por eso hay políticos, por eso se roba por un lado y por eso se roba por otro, pero siempre va a haber un equilibrio entre una cosa y la otra.
Aquí lo interesante es que cada cierto tiempo y cada ciertas personas tienen un nivel de despertar de querer cambiar las cosas, así de manera genuina. Y su propósito siempre va a ser, dentro de la libertad que tenemos cada uno, ejercer una verdad propia. Y esa verdad propia, cuando te haces una persona justa, buscas liberarte de todo y que el que esté cerca de ti se libere. Y no hay, yo creo que mejor palabra para definirlo que la filantropía, ¿no? En la vida real. O sea, no puedes ser justo en tu búsqueda de la verdad sin ser filantrópico, porque te vas a dar cuenta que la filantropía, en la parte donde tú buscas que los demás tengan la misma calidad de vida o muy parecida a la tuya, conforme lo que tú hagas, esa es la forma que Neo quiere. Es la forma que la gente crece de manera general, ¿no? Porque Neo siempre, ya cuando se compra la idea, lo que quiere es que crezcan todos, que mejoren las calidades de vida de todos. Y empiezan a presentarse los agentes y siempre quieren entorpecer su labor. Y esa es algo que vivimos día a día. Hay veces que nos planteamos ir a hacer ejercicio a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, porque entramos a las 8 a trabajar. ¿Cuántas veces lo hacemos? Y esos son los agentes que te dicen, no, hay que quedarte otro ratito en la cama. No, está haciendo mucho frío. No, ¿para qué quieres estar más bueno? Si así estás a todo dar, ¿no? Entonces, sí, siempre va a haber algo que nos detenga a llegar a un punto donde estemos mejor. Y esa voz interna para mí es ese subconsciente, es Morfeo. Empezamos a escucharnos ya de manera real a nosotros mismos, ya a un nivel más elevado donde nos empezamos a alinear con nuestro verdadero propósito de vida. Y ya los agentes Neo los empieza a dominar. Y hay un punto donde está parado y nomás está moviendo las manos de una manera bien controlada. Y lo que pasan es como un chiste, pues realmente es algo como algo muy, como si no tuvieran poder sobre él. Y la única manera que se da cuenta que no tienen poder sobre él es que se da cuenta que no tienen poder sobre él, valga la redundancia. Se da cuenta que, pues es que esto es algo virtual y realmente dentro de mí no operan, dentro de mi yo superior, lo que yo quiero realmente no opera de manera directa, y empieza a controlar la interacción con los agentes, que serían partes del ego que están divididas, como los vicios, como las malas costumbres, como la falta de voluntad, como la falta de motivación, como un deseo muy arraigado a lo material. Y hay un chorro de ejemplos más, ¿no? Sí, de hecho, como lo comentas, ya viéndonos al punto de vista fisiológico, en el cuerpo humano hay 3 puntos de inteligencia principales, que hay neuronas en esos puntos, ¿no? Que son las entrañas, es el corazón y es el cerebro, ¿no? Entonces, estas neuronas, actualmente nuestros científicos lo ven como una especie de memoria, podemos decir, incrustada, ¿no? Como es la memoria que está controlando cómo funciona ese órgano, ¿no? Pero realmente sí tiene una inteligencia incrustada ahí, y eso nos lo dicen desde las mitologías más antiguas, ¿no? Que es el ego, es el yo y es el yo superior. Entonces, si te vas a la mitología egipcia, Set, que es el desierto, es el ego. Y entonces Horus es el yo superior y el yo es el cerebro, que es Osiris. Entonces en esta mitología Set mata a Osiris, Horus se enfrenta a Set por el gobierno de Egipto y logra derrotar a Set. Y cuando lo derrota, interviene Tot, que es un dios neutral, es el dios como el árbitro, el referee, que no permite que las cosas se salgan más allá del control. La cordura. La cordura. Entonces dice, ok, ya ganaste, tú tienes el control de Egipto, y cuando se dan el golpe final, Horus le corta los huevos a Set. Perdón por la palabra, pero pues es literal, se los corta. Sí. Y Set le quita un ojo, ¿no? Ajá. Entonces le da su ojo a Horus, le pone otra vez su aparato reproductor a Set. Entonces, y con el ojo reviven Osiris. Y otra vez vuelve a reinar el equilibrio, nada más que ahora Osiris es el dueño del inframundo. Entonces, si lo ves a una analogía más
en tu cuerpo físico, pues tus entrañas son Set, tu corazón es Horus y tu cerebro es Osiris. Sí. Entonces, precisamente el ego es una inteligencia artificial que reside en nuestras entrañas y que es muy necesaria porque nos da mucha fuerza, pero es una inteligencia que tenemos que usar a nuestro favor, no debemos dejar de gobernarla. Exacto. Y entonces cuando dejamos gobernar a ese ego es cuando nos empieza a ir mal en la vida, así sencillamente. Sí. Entonces es cuando tiene que entrar el corazón a discernir, a ver, esto está bien, esto está mal, y tiene que volver a retomar el control y permitir que el cerebro haga su chamba, que las entrañas hagan su chamba y que todo funcione en armonía, ¿no? Sí. Sí. Y se ejemplifica muy bien en la película. Llega un punto donde va trascendiendo la dualidad, se va equilibrando con Trinity, va entendiendo, bueno, hay una parte bien importante para este fragmento. Llega con el oráculo y el oráculo le dice que él no es el elegido, ¿no? Y pues se desmotiva bien duro y va bien ligado. Eso es algo súper directo contra las desmotivaciones que tenemos día a día, ¿no? Cuando uno es vendedor, a veces una voz interna te dice, no, güey, te van a decir que no. Pues sí, o sea, es cierto, ¿no? Pero tienes que trascender ese no. O cuando tú quieres escribir un libro, o quieres hacer una pintura, o quieres bailar, o quieres cantar, siempre el ego te va a tratar de detener porque lo que no quiere es que cambie su normalidad. El ego no le gusta el cambio. Y digo, ahí sí no sabemos por qué, porque ya es algo que ya venimos cargando durante siglos. Pero el ego quiere que veas las cosas de manera duales, que veas bien, mal, bonito, feo, y siempre te va a mover hacia un punto donde tú te estés cuestionando si está bien o está mal lo que estás haciendo. Y aquí entra el oráculo, y el oráculo le dice que él no es. Y a veces a todos nos pasa eso. Sabemos que una cosa sí es, sería como la parte instintiva, o bueno, no instintiva, se me fue la palabra. ¿Cómo habíamos quedado que era el oráculo? Pues es la intuición. La intuición, perdón. La intuición. La intuición nos va diciendo por qué camino debemos de ir en base a la alineación con nuestro yo superior, que es nuestra verdadera verdad, valga la redundancia. Se lo topa y él dice, bueno, pues no, pero al final sí se elige, trasciende esa dualidad, trasciende el qué dirán, trasciende lo femenino y lo masculino y se encuentra, ¿no? Se empieza a encontrar, porque sí es un proceso que pasa a través de las tres primeras películas de manera muy concisa. Entonces, ahí nomás haciendo un paréntesis en lo que comentas, porque es muy interesante. Cuando llega Neo con el oráculo, le dice, no, tú no eres. Y le dice, ¿y quién decide si soy o no soy? Y le enseña un cartel que tiene en la puerta que dice, hombre, conócete a ti mismo. Nomás que está en latín. Ajá. Que es el cartel que estaba en el oráculo de Delfos, supuestamente, ¿no? Allá en la antigua Grecia. Entonces, si él cree que no es, no es. Pero si él cree que sí es, sí es. Sí. Entonces lo que le dice el oráculo, o sea, no eres tú porque no crees que eres. Pero se lo dice de una manera porque no está preparado para escucharlo y no lo entiende, pues. Sí, claro. Entonces conócete a ti mismo. Y lo único que hace el oráculo es analizarte y te dice, no, pues ahorita tú no eres. A lo mejor mañana sí eres el elegido, pero ahorita tú no eres. Sí. Ahí eso, retomando lo del oráculo de Delfos, en la puerta decía, hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo, ¿no? El universo de las estrellas. Pues es que nosotros somos un microverso en un macroverso, ¿no? Entonces, es bien acertado. Sí, microcosmos o macrocosmos. Sí, tal cual, un microcosmos en un macrocosmos, bien dicho. Pasa eso y pues ahí queda... Él podía haber decidido quedarse con el desánimo de lo que le dijo, o decidir ser, que al final decide ser, ¿no? Y esa parte sí está muy, muy fregona, como la ejemplifican en la película. Son escenas muy contundentes, ¿no? De hecho, o sea, decide ser, pero en la película lo matan. Sí. O sea, es un renacimiento simbólico en la película donde lo matan y se da cuenta que pues realmente está muriendo, pero está muriendo dentro de la Matrix, y él entiende que eso, si su cerebro lo entiende así, se va a morir en la vida real, pero resucita
resucita y entonces es cuando se da cuenta que pudo trascender toda la programación de la Matrix y que su cerebro ya no está 100% atado a lo que diga la Matrix. Sí, sí, sí. Sí, sí es cierto. Pues es una... y es que realmente, si lo basamos así tal cual como lo acabas de decir, todos los días nacemos y morimos. Exactamente. Todos los días. Y realmente sí es un proceso de dormir. De hecho, hay una historia muy bonita de Buda cuando... Hay varias de que van y le escupen en la cara, ¿no? Pero esta se trata de un papá que los hijos están estudiando con Buda y el papá se enoja desde el punto de vista del ego porque dice, ¿por qué mis hijos están yendo a meditar en vez de ponerse a trabajar, generar dinero, casarse y hacer lo que tienen que hacer en la Matrix? Y se enoja mucho y va con Buda y le escupe en la cara. Entonces Buda no se inmuta, no pasa nada, se va el señor y se empieza a sentir mal. Se empieza a sentir mal y toda la noche dice, oye, yo este hombre tan tranquilo que no le hace nada malo a nadie. Me agradeció. ¿Por qué voy? Me agradeció porque fui yo y le escupí en la cara, ¿no? Y al otro día va y se disculpa. Y dice, oye, discúlpame, es que no sé qué me pasó y así. Y dice Buda, mira, no te preocupes. La persona que la que tú le escupiste ya no existe. Y la persona que escupió tampoco existe. Porque hoy delante de mí está una persona totalmente diferente. Sí. Entonces, todos los días dormimos y despertamos y todos los días estamos muriendo y volviendo a renacer a una vida nueva, ¿no? O sea, me queda bien claro, ¿no? Y es el ejemplo que hacen de la muerte simbólica y eso te vas desde la mitología más antigua otra vez con los egipcios. El dios Ra es el dios que muere todas las noches y renace todos los días, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, esa parte de la muerte simbólica, yo creo que todos deberíamos de hacer eso, que de manera, en la vigilia, como lo decía don Juan, es reflexionar qué nos pasa todos los días y por qué nos pasa. ¿Para qué? Para no estar repitiendo patrones, ¿no? De una manera simple. Sí, el ser humano es el único que tropieza con la misma piedra dos veces, ¿no? Es un dicho muy antiguo. Y de hecho aquí producción nos está haciendo una pregunta que es ¿por qué caemos en la Matrix? ¿Es natural o dónde nace el engaño? Entonces si nos regresamos a cuando éramos niños, cuando eres niño eres tu yo verdadero, pero no comprendes nada del mundo, no tienes nada de información del mundo, tienes que ir aprendiendo poco a poco. Y conforme vas aprendiendo poco a poco vas tú generando estos propios programas que son el ego. Entonces estos programas tú de repente cuando eras niño y decías, tengo sed, tengo que agarrar el vaso y lo agarrabas y se te caía. Sí. O cualquier cosa, ¿no? Por eso tenías que usar vasos especiales para niños y todo esto, ¿no? Entonces vas creando estos programas para decirle a tu cuerpo, si tienes sed, usted agarra este vaso y tómelo, ¿no? Y así te vas yendo con programa tras programa tras programa y vas aprendiendo poco a poco y vas generando todos estos aspectos y modalidades del ego, que el ego no es uno, o sea, el ego, dice la Biblia, somos legión porque somos muchos. Entonces son todos estos programas que tú vas generando y vas perfeccionando para hacer tu día a día en base a lo que tu yo superior quiere. El problema es cuando se duerme el yo superior y se le olvida. Entonces el ego se queda a cargo. Sí. Entonces se queda a cargo el ego y empieza a hacer su relajo, ¿no? Que curiosamente sucede cuando nos alcoholizamos, que es cuando sale otro yo. Sí. Que hay una leyenda de los mayas, si no me equivoco, que son los 400 conejos, que es que cuando te alcoholizas, se te mete uno de esos 400 conejos y es una personalidad. Pero en realidad esa era la manera en que ellos explicaban que todos tenemos múltiples personalidades en base al ego y que cuando la conciencia se va a dormir, ellos pueden tomar posesión del cuerpo. Y es cuando hacemos cosas que de repente al otro día no nos acordamos y que aparte nos podemos arrepentir de esas cosas que hicimos, ¿no? Que luego te dicen, oye, ayer te agarraste a golpes o algo así, tú así que ni te acuerdas, ¿no? O le dijiste algo muy hiriente a alguien o algo así. Y era una parte de tu ego que en ese momento tomó posesión y que no es realmente tú, pero sí es una parte que tú creaste, ¿no? Sí, sí, sí. Está interesante porque pues de eso estamos constituidos. Estamos constituidos de ciertas máscaras que mostramos a los demás y son máscaras ficticias porque realmente no están constituidas realmente con lo que somos. Y por ejemplo ahorita producción me pregunta si Neo tuvo miedo y tuvo mucho miedo y se plantea en la segunda película donde tiene la visión que va a morir Trinity, pues es esa lucha que tenemos diario, es ese miedo que tenemos diario para ejecutar.
A veces nos estamos preguntando si me pongo esto, si digo esto, si hago esto, si levanto la mano en la empresa porque traigo esta idea, una idea que yo ya la traigo estudiada, pero a lo mejor tenemos un jefe muy duro, o tenemos compañeros muy insensatos, porque es lo que pasa más, y decimos, no van a aceptar, aunque sea una mejora, y a eso me llegó a pasar a mí en una empresa en la que trabajé, que ahorita está muy fuerte. Llegué a plantear mejoras, y mi jefe, que le dicen aquí coloquialmente, no quería que le hiciera sombra, entonces las planteó como suyas, en lugar de darme el crédito, que yo mucho tiempo decía, pero no me dio el crédito, y ya después dije, es que no, yo no necesito ese crédito, realmente lo que quería es que mejorara porque iba a simplificar mi trabajo. Entonces, sí se crean miedos. Neo tuvo mucho miedo a través de las películas, tenía miedo de perder ese equilibrio, porque esa pérdida de Trinity era perderse a él mismo al fin y al cabo, como era actualmente. Y él se empieza a reafirmar sobre la misma confianza en sí mismo, y empieza a avanzar a través de la Matrix y empieza a tener más dominio, ¿no? Empieza a conocerse a tal punto que la Matrix ya la empieza a moldear. Tanto... Aquí un paréntesis, porque precisamente muere Trinity, o se está muriendo y la salva, ¿no? Sí. Creo que se muere un segundo y la logra resucitar. Le saca la bala, ¿no? Le saca la bala y le da un impulso al corazón. Sí. Y la resucita, ¿no? Y es lo que tú dices, ¿no? Es el miedo que él tenía a perderse a sí mismo, a perder su otra mitad y todo esto, ¿no? Pero curiosamente ahí es cuando se da cuenta, porque le cuenta el arquitecto de todo el plan maestro que había, de cómo él mismo estaba en un loop. Y precisamente cuando regresan a la realidad, que para ellos es la realidad, Neo se da cuenta que está dentro de otra Matrix. Entonces se da cuenta que está dentro de otra Matrix y vienen los robots, los pulpos, no me acuerdo cómo se llaman, con los tentáculos. Y ahí los descompone. Porque se da cuenta que está dentro de otra Matrix. O sea, es una Matrix dentro de otra Matrix, que es lo que actualmente se considera que si nosotros creamos una realidad artificial, seguramente dentro de esa realidad artificial van a crear otra realidad artificial y así hasta el infinito, ¿no? Sí. Eso lo ejemplifica mucho en la serie esta de Depth. Okay. Depth, si la ves, la serie termina así, de que crean, o sea, están tratando de crear solamente una realidad artificial, pero terminan creando un multiverso de realidades artificiales, ¿no? Entonces se da cuenta de que está dentro de una Matrix, y ya por eso en la última película él puede destrozar todos los robots. Sí. Ahora sí que con su intención. Sí. Porque está dentro de una Matrix, o sea, aunque esté fuera de la Matrix, está dentro de otra Matrix, ¿no? Y se da cuenta de cómo está en un loop. Sí, porque retomamos el inicio. Sale un sistema de creencias y entra otro. Tal cual, ¿no? Entonces, saliendo de ese sistema de creencias, cuando pasa que para el primero, le duele mucho otra vez. Le vuelve a doler y se desvanece, le sale de hecho, la nariz. Entra en coma y cae en un hueco entre la Matrix y el mundo real. Sí. Que es una especie de programa que tenía ahí uno, que era un programa interfase para que entraran programas y salieran al mundo real como robots. Uh-huh. Entonces era una interfase que se llama el tren, o sea, ¿cómo se llama? El Trainman. Uh-huh. O sea, el chofer del tren, por traducirlo al español, ¿no? Sí. Entonces, ahí en ese programa donde él cae, el que maneja el tren es el Dios, porque es su programa, él lo hizo. Sí. Y ahí queda su conciencia atrapada, pues. Uh-huh. Y entonces ellos están buscando dónde está Neo, porque no lo encuentran en la Matrix ni está en el mundo real, pero saben que su conciencia está en algún lado, ¿no? Sí. Entonces le dicen, es que aquí esta fue tu segunda muerte, te deberías de haber muerto, pero no te quisiste morir y te quedaste ahí en ese hueco, en ese, vamos a llamarlo hueco legal entre una realidad y otra, uh-huh. Y ahí te quedaste y de ahí te tuvimos que sacar, ¿no? Y y esto muy personal, y no sé si estés de acuerdo conmigo con lo que voy a decir ahorita, porque el proceso donde te vas dando cuenta qué tan dogmatizados estábamos, primer filtro que nos quitamos, yo creo que todos, es la religión. Bueno, sí, empezamos a cuestionar la religión de por qué me dicen que un viejito de barba blanca me está juzgando, y por qué a Job le hizo lo que le hizo por probar ciertas cosas, por qué el Dios que me están vendiendo es tan malo en muchos aspectos de la Biblia, y dices, pero para mí no es eso, ¿no? Y te vas quitando ese dogma, ¿no?
Neo lo que le pasa es que sale de un sistema de creencias muy fuerte, se da cuenta que tiene capacidades más allá de lo común, que ejemplificaba es, a lo mejor sí sabía tocar la guitarra, a lo mejor sí sabía cantar, a lo mejor sí sabía declamar, a lo mejor sí era muy bueno para hacer negocios. Te das cuenta y a veces ahí entra otra disyuntiva, es cierto, no es cierto, es cierto, no es cierto, y nos podemos atorar ahí hasta años, porque a veces también pecamos de creer demasiado en nosotros, pero en una parte sesgada, pues no seguimos estando en una dualidad tan marcada que no podemos ver que lo que está pasando pues es otro filtro que de hecho en la 4 que va a ser un video diferente le ponen más filtros a Neo y lo vuelven a engatusar, pero es esa parte donde se da cuenta que él puede detener las máquinas en el otro, en la realidad real, valga la redundancia, sigue siendo esa parte de nosotros mismos donde ya creemos que nos liberamos y no, es un proceso continuo de morir y nacer todos los días, morir y nacer todos los días. Todos los días tienes la capacidad de equivocarte, de aprender de la equivocación y de retomar al día siguiente con una mejor lección de vida. El problema es que estamos tan acostumbrados a creer que cuando algo que hacemos no tan bien o lo hacemos mal, se acabó el mundo. Y mucha gente vive en esas realidades de manera perpetua y no es culpa de ellos. Realmente, bueno, no es culpa de ellos, sí es culpa de cómo está marcado el sistema, pero la capacidad siempre está en ellos, está en donde pongan su atención. Y Neo nunca dejó de poner su atención en el salto de fe. Cuando pasa eso, ya para ir yendo hacia el final, Neo se da cuenta que está dentro de otra Matrix, sabe operar en la otra Matrix, y es donde empieza una liberación interna, ¿no? Es donde se da cuenta que había muchos sesgos que lo tenían atrapado ya en la otra realidad otra vez, y se empieza a liberar. ¿Qué nos dice Neo cuando de manera práctica para ti, Leo, se vuelve a liberar? ¿A dónde lo lleva de manera práctica? Para no entrar al budismo de una manera muy dogmática, ni entrar a un cristianismo gnóstico, ni entrar a filosofías muy más profundas. ¿Qué pasa con Neo? ¿Qué hace? ¿Qué es lo que sigue para Neo de manera práctica después de este despertar? Mira, es una pregunta muy compleja, pero pero vamos haciendo un ejemplo más práctico de algo que he estado trabajando yo mucho, ¿no? Que es el sentimiento de culpa, ¿no? Entonces, como las personas con TED tenemos esta costumbre de autocriticarnos. Sí. O sea, no es costumbre, así ya está programado nuestro cerebro. Entonces nos autocriticamos y sentimos un sentimiento de culpa muy severo cuando hacemos algo mal. Entonces, eso es por ley, ¿no? Pero el sentimiento de culpa no resuelve nada, no ayuda a nada, no mejora nada. Lo único que en teoría te puede ayudar es a que tú mismo logres comprender qué fue lo que hiciste mal y logres mejorar. Pero si te quedas atrapado en el sentimiento de culpa, pues no, o sea, tienes que dar el siguiente paso, tienes que lograr el perdón para poder ahora sí ya ver las cosas desde otro punto de vista y poder atacar el problema que estás teniendo. O sea, cuando tú tienes un problema, si tú te concentras en el problema, no vas a encontrar la solución. Ocupas hacerte 2-3 pasos para atrás y ver el problema de una manera más general. Y ya viéndolo de una manera más general, ahora sí te puedes enfocar en la solución, sí, y no en el problema. Que yo creo que es lo que nos pasa con la Matrix, que nos tiene enfocado en el problema. ¿Cuál es el problema? No tengo dinero, entonces ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir a trabajar. ¿De qué? De lo que sea. Sí. Entonces como que, no, o sea, puedes trabajar haciendo algo que te guste, sí, pero ahorita no hay la posibilidad de hacerlo. Bueno, busca la manera de hacerlo. Busca la manera de encontrarlo. Y a lo mejor no es exactamente lo que tú pensabas que iba a ser, pero a lo mejor es algo parecido, ¿no? O sea, sí, el ejemplo más claro para mí es Franco Escamilla, que era cantante y terminó siendo comediante. Y ya siendo comediante canta sus canciones, ¿no? Sí. Pero se dio cuenta que no era por ahí su camino, que si era lo que él quería, sí lo va a hacer y lo hizo, pero su camino era otro, ¿no? Entonces, tenemos que preguntarnos eso, ¿realmente quién soy yo? Y qué es lo que estoy buscando hacer y qué es lo que quiero hacer. Y sobre todo quitarnos ese sentimiento de culpa que no nos sirve de nada, ¿no? O sea, nos sirve para darnos cuenta que algo está mal y nada más. Y hasta ahí. Sí, sí. Pero estar atrapado en el sentimiento de culpa es lo que para mí es la mayor trampa de la Matrix, que nos tiene atrapados ahí. Claro, es que aquí es un proceso en el que tú vas dándote cuenta cada vez más de las cosas.
Y eso es lo que representa Neo a través de ese viaje. Neo se da cuenta, se da cuenta, se da cuenta. Y también ese darse cuenta es súper doloroso porque dices, hijo de su madre, estuve haciendo tantos años las cosas así y estuve bien mal. Entonces, enfrentarte a ti mismo de una manera amorosa, o sea, sin estarte recriminando lo que hiciste, lo que no hiciste. No hay manera de que tú llegaras a tener esa revelación si no hubieras hecho todo lo demás, porque ya conociste todo lo negro que hay en ti, ¿no? De hecho, hay un paréntesis, cuando muere Trinity, Neo no puede permitir que se vaya por su sentimiento de culpa, ¿no? Porque sabía que iba a pasar y hizo todo lo posible por evitarlo y no lo pudo evitar. Sí. Entonces la vuelve a traer a la vida. Pero en la tercera película se vuelve a morir Trinity. Pero ahora sí ya lo acepta. Y le dice, no me acuerdo cuál de los dos le dice, pero le dice, en aquel momento yo no estaba preparado para aceptar esto. Pero así tiene que ser. Entonces tú sigue adelante, porque así tiene que ser. Sí. Entonces es el aceptar las cosas como son, pues, como vengan. O sea, y saber que tenemos que hacer todo lo posible dentro de nuestras manos. Pero si no es, no es. Y esa es la importancia del conocerse a sí mismo, saber a dónde va, saber a qué queremos y saber aceptar que no siempre va a hacer las cosas exactamente como queremos, como lo que te comentaba de este comediante, ¿no? O sea, él quería ser cantante, la vida lo llevó a otro camino, donde yo creo que ha hecho más bien porque la risa es una terapia muy buena para la gente. Sí. Entonces, la música también, pero la risa más porque la risa está conectada con la sanación. Sí, sí, sí. Entonces, la risa sana. Entonces, se vuelve un hombre de medicina, por así decirlo, sin él quererlo. Uh-huh. Y ese es el camino que le abre todas las puertas, ¿no? No, y que es muy realista. A mí lo que hace muchos años lo hemos llegado a ir a ver a Franco Escamilla. Me gusta mucho de Franco es que es realista. Ve la realidad y la dice de una manera chistosa. No está inventándose chistes de que un alemán No, es una persona que te cuenta de manera chistosa lo que nos pasa a todos. Y ese es el éxito de Franco para mí. Ese es, en mi opinión, el éxito de Franco es saberte contar de manera graciosa lo que todos vivimos cuando somos novios, cuando nos casamos, cuando vamos a comprar algo. Él lo pone de una manera que a veces a uno se le antoja reaccionar así como ese cabrón, nomás que él no tiene esos filtros y lo dice muy seguido. Entonces, para ya cerrar, porque se nos fue de más otra vez el podcast, Neo, a través de esto, vi esos despertares, esa aceptación del mismo y decide ser libre. ¿Y qué es la libertad? No estar atado a ninguna creencia. Es pensar y hacer en base ya a un sistema que él tiene de justicia dentro de él. Y viendo siempre la verdad proyectada en el bien común. El bien común, porque no hay verdades. Las verdades, si son propias, son egoicas. Si son para uno solo. Si tú te estás viendo que, no, sí, yo tengo un nivel de conciencia y lo estás diciendo, realmente no tienes ningún nivel de conciencia. El nivel de conciencia se proyecta en acciones. Y, por ejemplo, la filantropía es una de ellas. Es la cualidad más grande, yo creo, que puede tener un ser humano, de buscar que todos estemos bien. Sí, de hecho, definiendo la filantropía, que es la segunda vez que la mencionas, y creo que no la definimos. No recuerdo la etimología correcta, pero viene de filos, que es amor, y no me acuerdo si es antropo, que es humano, o algo así. Entonces, la filantropía bien entendida es el amor a la humanidad. El amor hacia toda la humanidad. Que tiene que ver, para empezar, tienes que tener amor propio para poder amar a todos los demás, ¿no? Entonces, hacer las cosas de manera filantrópica, yo creo que es lo que más nos habla de que estamos logrando un nivel de conciencia un poco más avanzado, porque ya no es la cuestión egoica de nada más voy a hacer esto porque quiero mi beneficio personal, sino que lo estoy haciendo y estoy buscando la manera que sea lo mejor para todos, aunque no siempre lo va a hacer, pero desde mi trinchera yo estoy buscando que sea lo mejor para todos, ¿no? Entonces, hablando desde la libertad se da en el momento en que te das cuenta de las elecciones que tienes de frente, ¿no? Sí. Que es de todo lo que trata la película. Neo se la pasa haciendo decisiones, se la pasa tomando decisiones. Me tomo la pastilla roja, me tomo la pastilla azul. ¿Doy este salto o no lo doy? ¿Hago esto o no hago esto? ¿Voy por Morfeo o no voy por Morfeo, no? Me enamoro de Trinity y no me enamoro de ella. Son decisiones que le van diciendo que va a ir tomando y las va tomando, ¿no? Entonces, esto es lo que da la libertad realmente, porque la pregunta es, ¿somos libres o no somos libres? Y entonces la libertad, como ya está programado cómo van a suceder las cosas,
es la decisión que tomamos enfrente de cómo vamos a actuar ante las cosas, ¿no? Claro. Yo me acuerdo, hace mucho había una bruja que salía en la tele, o sea, era una bruja de esas que leen cartas y eso, yo sé, pero platicaba muy bonito. Y le preguntaban a ella, oye, ¿y tú qué opinas de esto? Y ella decía de que cuando nosotros vamos a nacer, según ella, su cosmovisión, cuando nosotros vamos a nacer se nos pasa la película de toda nuestra vida. Y entonces nosotros decidimos si vamos a tomarla o no. Sí. Y conforme van pasando los eventos, la única decisión que tengo es si voy a darle una buena cara a los eventos o si no, o si me voy a enojar y voy a darle una mala cara, ¿no? Y ella hacía un ejemplo muy claro en el que estaba ella lavando los trastes y estaban los niños jugando y corriendo y la madre, y de repente llegaba un niño y decía, oye mamá, esto, y ella enojada se volteaba y le contestaba, oye, no, no estás viendo que estoy lavando los platos, pon atención y eso. Y dice, ¿y qué diferencia? Lo mismo de voltear y decir, mira, mijo, estoy lavando los platos, ¿qué necesitas? Sí, te quiero mucho, mijo, ayúdame, o sea... Y es la misma situación, nada más es la manera en que ella reaccionó a ella, ¿no? Sí, son las formas. Y es la decisión que tomas, porque cuando eres inconsciente, generalmente el ego es el que toma la decisión por ti y terminas actuando de la manera que enojada o de la manera que tú crees, o sea, que tu cuerpo cree que debería reaccionar en base a la experiencia. Cuando en realidad, cuando lo tomas de una manera consciente, pues puede ser más práctico, puede ser más tranquilo, ecuánime, no entender que el niño pues es un niño y que va a hacer lo que tenga que hacer porque es un niño y tratarlo de una manera y educarlo de una manera adecuada, ¿no? Claro. Para cerrar, y ahora sí, con esto cerramos, porque lo vamos a retomar esta va a ser una serie de videos en el que vamos a hablar de diferentes películas. Falta uno más de Matrix, donde vamos a cerrar todo esto que dijimos de manera muy concisa, pero Neo se vuelve libre. ¿Y qué es la libertad para nosotros? Y desde mi trinchera es poder tomar tus propias decisiones, duelan o no duelan, porque al inicio van a doler mucho. Salirte de esa verdad donde todo ya tiene un aire de algo habitual, de algo que ya conocemos, pues duele, y aparte que la gente no quiere que cambies, porque la gente está sobre lo mismo. Estamos en el mismo camino donde los demás están en el proceso de que creen una cosa y si tú te la quieres cambiar, le va a doler y no va a poder aceptar esa verdad. Entonces, producción me pregunta que si vale la pena ser libre. Sí vale la pena. El dolor que haya pasado a través de mi camino, por ejemplo, lo vuelvo a pagar por el hecho de ser libre de dogmas, de ser libre de pensamientos, y no es por tener una felicidad, es por tener una paz, porque desde la paz puedes operar de una manera muy concisa y siendo tú mismo. De la felicidad sigue siendo un polo, sigue siendo un extremo. Por eso en el podcast anterior yo dije que yo no buscaba la felicidad, busco la paz, porque esa paz puedo tratar de ver de una manera más clara todo lo que está pasando y qué decisiones tomo y por qué las tomo. Buenas o malas decisiones, las vamos a seguir tomando. Eso no va a acabar. Vamos a seguir muriendo todas las noches y naciendo todas las mañanas. Tenemos la libertad de seguir tomando decisiones de manera individual, porque este es un viaje individual. Es un viaje en el que con este tipo de conversaciones, con nuestras relaciones amorosas, con los hobbies que tenemos, nos vamos formando de una u otra manera. Entonces hay que voltearnos a ver qué somos. A veces somos televisión y somos programas de chismes. Entonces, ¿eso quieres para tu vida? Ser un chismoso, una persona que está guiado por una persona que no tiene esos valores morales que tú quieres aspirar a tener o que tú aspiras a tener, valga la confusión de la oración. Pero yo sigo eligiendo la libertad igual que Neo, la libertad de ser quien soy, siguiendo equivocándome, pero siempre siguiendo mi camino sin pararlo. Y Neo no para. Se le siguen presentando situaciones y sigue haciendo saltos de fe, sigue sin detenerse, no claudica, pero sí duda, y la duda es muy válida, súper válida, porque pues siempre tenemos que estar cuestionando qué estamos haciendo. No es nada más de estar operando, no es estar somnolientos como al principio que Neo
sabe que las cosas no están bien, pero las sigue aceptando hasta que algo se le presenta y se le prende la llama interna y empieza a buscar. Entonces, para ya terminar, porque esto ya es el cierre del programa, es de manera práctica a todas las personas que nos están viendo, la verdad es que tú la busques, tú busca tu verdad, y igual que Neo vas a lograr hacer cosas maravillosas, y sinceramente nos va a llevar a diferentes partes esa verdad, porque cada quien anda buscando algo diferente, tenemos habilidades diferentes, gustos diferentes, nadie está mal ni está bien. Hay gente que está en extremos que a lo mejor para nosotros no tienen coherencia, pero también nosotros estamos en otros extremos en los que no tienen coherencia para ellos, que ellos sí lo están dominando de otra manera, y lo voy a ejemplificar así. Hay gente que es muy buena para hablar, hay gente que no, pero hay gente que lleva mucho mejor su vida diaria y su economía, sus relaciones de pareja, aunque públicamente no hable bien. Entonces, a lo mejor yo estoy al revés, hablas muy bien, digo, es un ejemplo, no estoy diciendo que así sea. A lo mejor uno habla muy bien, pero todo lo demás lo tengo en un hilo. Entonces, ¿cuál es la verdad? La que tú estás buscando. ¿Qué estamos buscando? Lo que te lleve a ser mejor persona, a amarte más y a amar más a los demás, porque cuando tú amas a los demás como amas un hijo, creo que ya empiezas a darle como un sentido a qué estamos haciendo aquí, ¿no? Que es lo que hace Neo. Neo se sacrifica por todos los demás porque los ama igual que amaba a Trinity y se amaba a él mismo, ¿no? Entonces, en mi parte, eso es algo que me ha dejado las enseñanzas de Matrix, y los invito a que lo vean de una manera más crítica, que siempre traten de preguntarse por qué están pasando las cosas. Las cosas no son, como lo dijimos en el programa pasado. Las cosas son como creemos que son. Neo no se limitó a creer las cosas como él creía que eran. Se limitó, se guió hasta el punto donde él encontró una verdad que en él resonara tanto, y terminó siendo esa liberación, que no lo voy a decir hoy, pero sí va muy apegado a cualquier iniciado esotérico, como Buda, como Jesucristo, como Zoroastro, como cualquiera. Entonces, es lo mismo aplicado de una manera moderna. Por eso a esta serie le denominamos la mitología de la nueva era, porque va a seguir pasando y sigue pasando. Ahorita ya hay una película que luego vamos a tomar. Una es la de Cloud Atlas, que también es de las hermanas de Wachowski, y Ready Player One, que ahorita está muy a colación la situación por los Apple Vision Pro que están de moda. Y vamos a decidir ahora otro filtro nuevo, si lo agarramos de herramienta o sigue siendo algo que nos va a tapar la vista para creer las cosas como nos dicen que son. Esto es para que decidamos por nosotros mismos. Y con esto cierro, Leo. Tu palabra para cerrar este programa. Mira, para cerrar el programa, nos preguntan ¿a dónde me llevó mi conejo, no? ¿A dónde me llevó el conejo a la madriguera? Entonces, a mí las películas de Matrix lo que más me enseñaron fue entender que cada uno tiene su propio camino. Y que los que están conectados no necesariamente son buenos o son malos. Cada uno puede ser un posible persona que se libere, o puede ser un posible agente. Sí. Entonces eso te lo enseñan en la película, ¿no? Como todos están conectados, el agente puede tomar el cuerpo del que sea y es un agente, ¿no? Entonces entender que cada uno tiene su propio camino y cada uno avanza a su propio ritmo, y que no porque yo esté más elevado, más lento en el camino, los voy a hacer menos o los voy a hacer más. O sea, todos somos iguales. Nada más que cada uno trae su camino, y ya en el camino se van formando grupos de personas que piensan parecido a ti, que hablan parecido a ti, o que hacen las cosas más o menos igual a ti. Y al final de cuentas lo importante es eso, ¿no? En encontrar cuál es tu amor propio para poder traducirlo a una filantropía, y partir de ahí poco a poco compartiendo con los demás. Saber que no todo el mundo te va a escuchar porque no todo el mundo entiende lo que dices, pero sí saber que hay mucha gente que sí está dispuesta a escucharte y a tratar de comprender lo que dices y a tratar de aplicarlo en su vida, porque si no lo aplican en su vida no sirve de nada, de absolutamente nada. Es una película más que vieron, pero si lo empiezan a ver y analizar y entender esto, de qué me sirve en mi vida, de qué me sirve darme cuenta que yo tengo la capacidad de tomar decisiones y que el de al lado también tiene la capacidad de tomar sus propias decisiones, pero que las decisiones que él tome son de él. Sí.
y que yo soy nada más responsable de mis propias decisiones, y que las decisiones que otros tomaron y que me afectaron a mí fueron decisiones que ellos tomaron y que no debieron de haberme afectado a mí. Yo permití que me afectara. Entonces tengo que sanar eso, tengo que arreglarlo y dejarlo a un lado, ¿no? Para poder trascender al siguiente nivel, ¿no? Entonces yo les recomiendo a todos que busquen la verdad dentro de ustedes. O sea, aquí todo lo que decimos son opiniones en base a cuestiones personales y que sigan su propio conejo. Y pues síganse eligiendo ustedes mismos, sigan eligiendo su camino. En algún punto los va a llevar a donde tengan que llegar, pero síganse eligiendo. Sigan su conejo, porque para cada quien se la va a presentar de manera diferente. Y pues estamos muy agradecidos para las personas que nos están viendo este programa el día de hoy. Y pues nos vemos al siguiente. Suscríbanse, compartan, denle like. Y todas esas cosas que dicen los influencers. Todas esas cosas. Muchas gracias y nos vemos al siguiente. Hasta luego. Bye.